Bueno, vamos a dar inicio a la tómbola del kilómetro América 2025. Los que han venido al festival, pues ya más o menos conocen la dinámica. Los que no, pues esperamos que se la pasen súper bien. Es una mesa que hemos tirado un poco al azar. Es el porcentaje que estará en manos de la periodista Ana María Iglesia. Nos acompañan las Tatiana Moya, Gabriela Cabezón Cámara, Rodrigo Rey Rosa y Nona Fernández. Y bueno, tenemos la ayuda de la tómbola para repartir al azar las preguntas que los y las lectoras han ido haciendo a lo largo de la semana. Y bueno, ya está, es simplemente como lo vemos en la tele, girar el bongo, sacar la fichita, cantar el número y de acuerdo al número que les corresponda, pues Ana María les leerá la pregunta. Yo primero. Y eso es. Recuerden que cuando terminemos la tómbola, tenemos el espectáculo de literatura oral, que es otra de las apuestas de Kilómetro América. La palabra también performada, la palabra también de escena. Estaremos en el auditorio con Luisa Romado de Brasil. Un espectáculo precioso que será bilingüe portugués castellano. Entonces de acá nos vamos para allá. Y después, los que quieran mover el esqueleto, pues ya está donde vamos a estar. Gracias, Ana María. Los tuyos. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias Kilómetro Cero por invitarme a participar en una mesa. Perdona. Kilómetro Cero, no sé por qué le digo Kilómetro Cero, porque por la cercanía entre en España, Kilómetro Cero, pues he redefinido en social. En una mesa que además en la que me siento muy cómoda porque pocas veces te pasa de que vas a moderar una mesa, uno, donde has leído a todos los autores, por lo tanto los deberes ya los tienes hechos, y dos, donde no eres responsable de las preguntas. Cosa que como periodista digo, bueno, sí, eso, no soy responsable, o sea, aquí que salga lo que quiera salir. Me han dicho que no hace falta presentar a los autores, más que nada porque todos ustedes ya los conocen de sobra. Dejémoslo solo un momento sobre dar los nombres. Nona Fernández, Gabriela Cabezón Cámara, Rodrigo Rey Rosa y Horacio Castellano. Para no enumerar la extensa obra de, sobre todo de Horacio, creo que si quisiera enumerar todas las novelas estaríamos mucho tiempo. Voy a hacerles una pregunta que creo que es un poco un hilo conductor que nos une a todos ustedes y a partir de ahí ya dejo la suerte al equipo. Pero bueno, un poco para presentar quiénes son y cómo es su literatura, yo creo que uno de los elementos que nos acomuna con estilos, formas, narrativas, lenguajes distintos es la preocupación por el relato del propio país, sobre la construcción de ese relato del país. Cuando digo la construcción del relato del país, me refiero no solo a una construcción histórica, sino también cultural, identitaria. Y entonces me gustaría un poco empezar por aquí, ¿no? Por ese elemento que, al menos a mi parecer, que tiene y cómo esta preocupación define un poco su proyecto narrativo, que creo que también es otro de los puntos en común que tienen, que en cierta manera todos han creado un proyecto narrativo a través de novelas que o dialogan entre sí con personajes que se repiten, o que se repiten que están en varias novelas, o porque, digamos, hay una modulación de ciertos temas de manera diferente en distintas obras. Así que me gustaría un poco lanzarles esta pregunta como inicial para que ustedes mismos se presenten. Voy a partir con esto. Además, hemos salido recién con David de una mesa. ¿Dónde la pregunta? ¿Cómo la preocupación por el relato de su propio país, en la preocupación de la construcción del relato histórico, cultural, racial y identitario, ha marcado su literatura, marca su literatura y su acercamiento a la escritura? Yo diría que eso es una fatalidad, algo que te cae encima y tú pues no hay para mí un proyecto de parecido, por eso no entendía la pregunta. Porque tú cuentas su realidad y tu entorno, puede ser tu país o puede no ser tu país, pero no hay un programa. Es el material que tengo y es lo que ha ido saliendo. No había nunca un proyecto inicial y en el camino pues ya ves lo que hiciste, pero no es que yo me lo propusiera.
¿Aló? Sí. Es bonito porque hemos estado, yo creo que hablando de eso en todas las mesas de alguna manera, hemos estado hablando de ciudades y cómo los paisajes nos determinan. Creo que he escuchado a mis compañeros y mis compañeras acá y creo que hay algo que han dicho todas, y es que, un poco lo que decía Rodrigo recién, que es casi una condena o un padecer el espacio en el que vivimos, ¿no? Nos determina completamente. Y por lo tanto nos conmueve, nos enrabia, nos desasosiega, nos enamora, nos todo. ¿Cómo lo hacemos? Quizá ustedes pueden tener más claridad que nosotras en relación a cómo lo hacemos, pero todo eso se traduce en los libros que hemos hecho. Me pasa mucho, y yo vengo de Santiago de Chile, nací, crecí, mi vida se ha desarrollado ahí, he ido y he venido, pero todo lo que pasa ahí he tratado de irme, he tratado de borrarlo en mis vidas, pero no puedo. Hay un cordón umbilical que está instalado en esa ciudad, en mi origen, me guste o no me guste, y por supuesto todo lo que escribo, todo lo que he escrito y probablemente todo lo que escriba va a estar completamente ligado a mi ciudad y a mi país. Recién también, creo que lo dije en una entrevista, ya no recuerdo, uno es como con su paisaje, con su ciudad, con su país, es como el pez en el agua, no lo ve. No tiene una dimensión muy clara de lo que significa ser, en mi caso chilena, o lo que significa estar escribiendo sobre Chile. Sencillamente ocurre. Y ustedes probablemente tienen más lucidez con respecto a eso. Pero padecemos los países en los que hemos nacido para bien y para mal, porque no todo es un padecer. También celebramos y lo llevamos aquí en el habla, en el cuerpo, en la sangre, en la memoria, en la biografía, en la caligrafía, en el sudor, en todo, ¿no? Y por supuesto, en la letra. Y ustedes lo ven, como yo lo veo mis compañeras, ¿no? Bien. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo de la fatalidad también, pero creo que hay fatalidad y voluntad. Y en buena medida también el hecho de que en la vida sucede y en la obra sucede, más allá de lo que uno se propone. A veces los libros que uno se propone escribir no los escribe. Y entonces para mí, mi país, cuando me hablan de mi país, digo yo, ¿cuál país? No, bueno, estoy en Salvador, sí, pero yo nací en Honduras, y he vivido en Guatemala, y he vivido en México, mi primera novela sucede en México. Toda mi primera novela es la Ciudad de México. Entonces es más bien un territorio que suena de lugar común, que tiene que ver un poco con la memoria y con lo que me marca en cada uno de esos lugares donde he estado, ¿no? Una novela que sucede en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo más de 15 años de estar en Estados Unidos, entonces era evidente y era inevitable que moviera a los personajes salvadoreños a esa zona, a ese territorio que yo habito. Entonces, para mí más bien estos factores de identidad tienen que ver con la memoria de los años que ha sido o de las experiencias que han sido clave para uno, de las experiencias que lo han marcado, que lo han herido, que han creado necesidad de expresión. Entonces, lo identifico más con una memoria personal, más que con un proyecto en el sentido de una obligación, ¿verdad? No hay una obligación de reconstruir el país, no hay una obligación de reconstruir la historia del país. Es decir, para eso están los historiadores, para reconstruir las lenguas están los antropólogos. Y el escritor es un tipo que trabaja a partir de energías subjetivas y de procesamientos personales muy particulares, ¿no? Entonces, creo que así se va construyendo eso. Y si vuelvo, por ejemplo, este último libro que sucede en El Salvador, en un El Salvador que yo viví cuando tenía 14 años. Entonces, me dice, sí, claro, vuelvo a ese paisaje que ya no existe. Pero es precisamente porque la memoria me lleva ahí. Sí, Mukele. Qué bueno.
para en realidad, perdón, entonces, no quiero traer malas sensaciones. ¿Sí? Yo coincido acá con mis camaradas en que lo que escribís no necesariamente es lo que querés escribir, ni lo que pensaste que ibas a escribir, ni nada. Va sucediendo, es una cosa rarísima, es una exploración a la vez que es una construcción, es eso, hay que escribir. Escribamos todo eso. Y dicho esto, hay una dimensión de lo que es una nación que es pura ficción, es un relato. Y un poco es un relato mítico, y es un relato que siempre está en pugna. En este momento creo que está claro para todas. En nuestros países se está haciendo un relato de lo que es cada uno de estos países, que es un delirio. Siempre fue un delirio, ahora es un delirio horrible. No sé si alguna vez no fue un delirio horrible. Siempre fue un delirio horrible, ¿no? Sí. Bueno, ahora también es un delirio horrible, y una de las cosas que hace la literatura y que la hace desde el principio es tomar mitos y reinterpretarlos, recontarlos, darles otra vuelta. Y es medio inevitable que de una manera u otra esto vaya sucediendo, ¿no? En tanto que latinoamericanos tenemos una historia común, tenemos un relato de origen mítico común, falso, que es el que nos enseñan en las escuelas, que es el que hablábamos con León hace un rato, de la idea de la fundación, como encuentro, bueno, y obviamente de una manera o de otra, nos lo propongamos o no, eso aparece también porque esa herida original sigue aconteciendo, bueno, y qué sé yo, y hacemos lo que podemos, escribimos lo que podemos, pero es medio inevitable que este mito que siempre está en pugna reaparezca y no sé, hasta que inventemos ficciones mejores que los Estados-nación y vivamos más contentos. Has llegado a ese punto, toca echar a la suerte. Lorna, te toca la primera. Oye, pero bueno, sin justicia, debo decir que tengo mucho miedo con este juego. Pero como, mira, quiero decir algo antes de partir, porque después quizás me retire indignada y este fuera. Y es la última vez que creo que voy a tener el micrófono como para esto, y quisiera agradecer, porque ya después no hablamos, no vamos a responder y ya todo se vuelve una fiesta. A mí me han dicho que tengo que hacer un par más de preguntas Serias. Yo te intentaré. Otra cosa es que lo consiga. Vale, entonces, propósito. bueno, entonces no, me guardo por el final. No, solo quería agradecer porque no sé si voy a tener la oportunidad de hacerlo, agradecerles a ustedes por la compañía y el festival, a Casa América, a Kilómetro América, Eduardo, Cristina, nada, ha sido, está siendo y seguirá siendo, por lo menos hasta mañana, una tremenda fiesta, un privilegio estar aquí, quería decirlo. Todo esto para demorar lo que tengo que hacer. Ya, voy. Esto es así, ¿no? Ay, esa. ¿Cuál hago? Elijo una. Ya está. La 8. ¿Qué significa eso? Sacas la 8, ¿dónde te la sacas? Voy, ¿eh? Lo que tocó. ¿Qué opinas de los ajustes de cuentas con padres y madres en la literatura? Bueno, para eso se hizo la literatura, para ajustar con padres y madres, ¿no? Si no es ahí, ¿dónde? Sí, eso. Ayer justamente hablaba de esto que en algún momento Mauricio Cartún me dijo, o dice, que siempre escribíamos pensando en alguien y que nuestras obras secretamente estaban dirigidas a alguien. Y él decía, por ejemplo, decía en mis obras, yo siempre se las dediqué a mis padres. Los invitaba a ver las obras, se sentaban en primera fila y que me aplaudían y no se daban cuenta que yo les estaba reclamando todo a ellos, ¿no? Yo debo decir que creo que, claro, la literatura es un espacio interesantísimo y que, bueno,
en el cual nadie sale trasquilado del todo, ¿no? Porque los padres nunca entienden. Siempre dicen, oh, se ríen de los padres o de las madres que aparecen, pero no se sienten nunca tocados. Sí, yo creo que la literatura está hecha para eso. Bueno, ni tan mal, ¿no? La primera pregunta. ¿Cómo? Ni tan mal la primera. No está mal. Creo que es el espacio, insisto. Pasemos su vida, Tomás. La tómbola, Rodrigo. Seguimos. La televisión. Los españoles aquí se acordarán del 2-3. Me siento un poco así, sacando la vida aquí. Es larga, ¿eh? Bueno, Una escritora habló, no dice el nombre, una escritora habló del origen de la vida. El útero de la mujer. El útero como forma de vida en todas sus posibilidades. ¿Qué opina usted? Aquí pone ustedes, pero en este caso te toca a ti. ¿Qué considera como origen de la vida? Pasemos la señora Intero. La tomo. Yo creo, o sea, ya, aparte del útero, supongo que nuestra conciencia está vivo, ¿no? Como antes de eso no, la vida ocurre, no la percibimos como tal. Cuando empezamos a darnos cuenta que estamos viviendo, creo que ahí empieza la vida. Creo que también, como el escribir es como algo que se va desarrollando, la vida no era así con el sol, ¿no? Sino que va evolucionando o degenerando. Pero sí, yo creo que la vida, nosotros tenemos la vida consciente. Antes de eso no hay nada. Uy. 28. Nos pasamos de la vida a la muerte. ¿Qué piensas que hay después de la muerte? La verdad que no lo pienso mucho. Un desarmarse de el cuerpo en un montón de elementos más pequeños que van y agarran y se hacen parte de otra cosa, y así la vida y así la muerte. Y la verdad no creo que haya mucho más que eso, pero eso es completamente milagroso y hermoso, ¿no? También. En esos tiempos que nos ha tocado vivir, el amor es un acto de resistencia. No. 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 Prometo que no altero las preguntas. ¿No echo de menos más libros con este tema? ¿Le gustaría escribir una novela de amor total? Subrayen total. Sí, me gustaría escribir una novela de amor total, pero sería absolutamente incapaz de hacerlo, ¿verdad? Es decir, que creo que García Márquez, ya que estamos aquí en su biblioteca, quien decía que al final de cuentas todas las historias son sobre el amor y la muerte, ¿no? Y de una u otra forma es el amor o el desamor lo que mueve la literatura, ¿no? Porque van juntos. Como ahorita la vida y la muerte, el amor y el desamor. Entonces, claro que me encantaría escribir una historia de esa, pero no, quizá no sea la mejor persona para hacer. Bueno, ahora que toca a mí la pregunta seria, que nos va a hacer más allá, no se aburrir. Antes hablaba Gabriela de los mitos y a veces también
de sus novelas quería preguntar sobre la manera de acercarse a esos mitos y de construirlos, por decir una manera, viene también por una forma de dinamitar el lenguaje, que es algo que en tu literatura está muy presente. O, digamos, en el momento hablabas en una entrevista más de romper con el orden dominante, pero el orden, por decir una manera, pasa por el orden del lenguaje, o sea, dinamitar el lenguaje. Y me gustaría preguntar, o sea, y contestar quien quiera, ¿no? Sobre precisamente la idea de enfrentarse al lenguaje, no para reiterarlo, sino para cuestionarlo desde el propio lenguaje. Arranco yo, está bien, está bien. ¿No? No sé, para mí escribir tiene que ver con sentarme en un lugar, tratar de concentrarme. Esa concentración tiene que ver con algo del yo que cae bastante. Y bueno, y si insisto, en algún momento me aparece una musiquita. Y esa musiquita va dirigiendo a la escritura que la mente va creando. Esto es re loco, como el amor y el desamor, la vida y la muerte, yo qué sé. Y en esa música se va montando distintas sintaxis, asociaciones que pueden ser por cadenas lógicas o por pura música. Aparecen otras lenguas que pueden desordenar las oraciones, porque no está leyendo una musiquita. Es todo lo que puedo decir. ¿Alguien más quiere añadir o prefieren seguir con la...? Quiero decir algo que es el hecho de que yo no creo personalmente como escritor en plantearme algo estrictamente técnico con el lenguaje o reventarlo, sino que más bien es como en el momento en que uno va escribiendo y que va escuchando esa música, en que uno trata de llevar al máximo las posibilidades del lenguaje, pero no como un programa previo, como la literatura experimental, que dice, voy a tratar de escribir una novela que no tenga la palabra yo, o que no tenga la palabra o que yo, etcétera, etcétera, sino que es el lenguaje y la materia prima de la literatura. Entonces, a partir del estiramiento, de llevar a esa materia prima al máximo, sacarle la mayor capacidad de arte que tenga, que es el mayor placer que da en la escritura. A mí me da placer la escritura en el sentido de que puedo trabajar sobre ese lenguaje. A veces la trama está muy clara, a veces los personajes están muy claros, pero es llevar el lenguaje al máximo en el sentido de sus posibilidades dentro de ese contexto. Para mí, realmente, el orden de la escritura, más que la literatura, es tratar de reflejar lo que pienso, que todavía no está formulado para mí. Entonces es una busca, no es hacer nada, al contrario, es usar el lenguaje para darle forma a un pensamiento que es un prepensamiento, que todavía no se ha formado, se forma mientras vas trazando las palabras. Y es esa, como ver reflejado tu cerebro en el papel. Y con la narrativa, que es lo que yo hago, hay como un canal que tú tienes que seguir con el instrumento del lenguaje. Entonces, para mí, el lenguaje es un instrumento, no es nada que yo quiera ni romper, ni al contrario, que quiero que me ayude a aclarar lo que quiero decir. Concuerdo con la idea del lenguaje como una herramienta y quizás lo que queremos romper o reventar no es el lenguaje en sí, sino que la realidad, ¿no? Lo que creemos que es la realidad. El lenguaje como para poder generar una subversión del mundo, ¿no? En cada libro. Y el lenguaje no solamente entendiéndolo como las palabras, ¿no? Sino que también como las formas que los libros comienzan a tener. Los lenguajes que cada libro en específico necesitan para ser escritos, porque cada libro pide cosas, ¿no? Muchas veces el trabajo de quien lo escribe no es proponerse algo para el libro, sino que el libro es el que te pide cosas y uno le va entregando.
Pero en relación a esto del lenguaje, yo creo que la herramienta del lenguaje, lo que queremos ver siempre en la realidad, es subvertirla, proponer otra cosa. El lenguaje, digamos, lo que construimos en un libro, es otra cosa que no tiene que ver con la realidad, que intenta rasgarla, que intenta grietarla, que intenta proponer otra cosa. Seguimos con la tómbola. Y hacemos 3 rondas seguidas de tómbola en María. O el visto, ¿vale? Uno. Y vamos a estar. ¿Qué me puedes decir de Borges? Perdón, hay que ser breve. Sí, por favor. Digamos que el origen y el final, digamos que una espiral, digamos que un todo, digamos que arriba y abajo, atrás, adelante, al lado, al otro lado, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Eso, ¿no? Creo que todo y más, ¿no? Hay un universo inextinguible. Sí. Es la 13 y luego 31 tiene. ¿Qué libros? Vale. Está correcto. ¿Qué libro que no has leído te han influido más? No. La Biblia. Sí. Borges es infinito, ¿eh? ¿Te pasa como a Borges? Que estaba más... Así, que estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los libros que había escrito. No sé si hablaría de orgullo en términos de lectura y escritura. El placer que me da leer es infinito y puedo leer constantemente. Y si estoy con problemas o estoy ansiosa, que no me pasa casi nunca, leo y me calma, leo y me siento mejor. Y si estoy en un ámbito hostil, leer es irme a otro lugar. Siempre fue leer un mundo precioso para mí, en el que tenía un montón de aventuras, pero con poco riesgo físico. A mí me gusta tener poco riesgo físico. Cada vez más, pero cuando era niña también me gustaba estar como a salvo de la violencia y de la hostilidad. Y aparte era como hablar con gente súper interesante. Yo sentí, por supuesto que la cotidianeidad no se parecía a las novelas. Los personajes eran gente re copada, que daba una vuelta al mundo, que hacía revoluciones, que eran piratas o que hacían cosas así. Y lo disfrutaba enormemente. Era como entrar a otro mundo, un mundo mejor, donde se entendía relativamente el orden de las cosas. Así que no sé si orgullosa o no, pero la lectura me dio un lugar en el mundo, un hogar, un lugar a partir del cual y dentro del cual, y como dice Nona, adentro, abajo, arriba, al costado. Sí.
Por cosa, hacemos cenas. A ver, esta vez, pero ¿con qué personaje histórico te gustaría ir a cenar? ¿Qué me sumas hoy? Eso es ver. No sé. Por igual. Voy a ver por ahí, no sé. Con Cleopatra. ¿Qué patilla, no? Sí, que para ella que me invite a un baño de leche de cabra. Por supuesto. Sí, pude que hacer, porque un poco... Si no pudieras escribir, ¿con qué arte querrías expresarte? Sí, no es una pregunta muy difícil. Tal vez la música. Pero... Sí, a futuro. ¿No? Sí. ¿Qué otro arte hay? La música clásica. No, ópera no. Es... El ballet. No, pero la música seria. Sí, la música... Bueno, dedicas la niña. En el sentido de música que se compone. No quisiera ser así, pero sí. La idea de haber sido compositor, pues, es completamente imposible. Si inventas una ciudad imaginaria para un libro, ¿qué personaje de ficción, no entiendo, sería el alcalde? No sé, tengo que pensar un montón, es mucha responsabilidad. ¿En vuestros? Sí, por supuesto. Y no sé, voy a seguir en la línea de Roma, Cleopatra, Dido, y le avisaría que no se vaya corriendo atrás del primer pelotudo que se le aparece. ¿Qué comen? ¿Qué comen tus personajes en un bar? En un bar cualquiera, que suele reporte lo que sea. Es esencialmente meme. Es que es lo que se suele hacer en los bares. Prácticamente no los recuerdo comiendo, recuerdo bebiendo. Entonces, O es que beben. bueno, tengo algunos que beben vodka, otros que beben whisky, básicamente. Última ronda. $35. Aquí hay editores, esta pregunta les gusta. ¿Cualquiera debería atreverse a escribir? ¿Y cómo atreverse si respondería que no? Sí, yo también la pregunta. La pregunta es, empezamos va. ¿Cualquiera debería atreverse a escribir? Cualquiera que quiera, ¿no? Sí, no es una obligación de nadie escribir, pero el que desee escribir, por hacerlo. Por supuesto que sí, yo creo que la escritura es un lugar democrático, apuesto a eso, aquel que quiere escribir puede intentar hacerlo. Otra cosa es dónde llegamos. Esa es otra cosa.
Y yo creo que ahí las autorías y los oficios se van desarrollando, pero si alguien quiere escribir, o sea, tenemos acá adelante a personas que en algún minuto dijeron quiero escribir y se pusieron a escribir. Así se parte, ¿no? Por supuesto que sí, quien quiera puede hacerlo. El tema es cómo te mantienes. No digo, no monetariamente, ese también es un tema. También es un tema, pero cómo vas construyendo esa escritura, ¿no? Ese es el tema. Pero partir, quieren escribir, por supuesto. Luego ese subtítulo. ¿Y cómo atreverse si respondería que no? Que me cuesta entender. A ver, pensemos en cómo atreverse. Supongo que, ¿cómo te atreves a escribir si te dicen que no? No lo sé. Pero aquí ya está vacío, sí. Sí, empezar. Si te dicen que no los editores. No lo sé. No sé. Mire, vaya Lida, aquí ya ha hecho la pregunta. A ver, yo creo que el que quiere escribir puede hacerlo, pero aquel que dice que quiere escribir y puede no escribir, ¿se entiende? Mejor que no escriba. Ese es el tema. Si lo que te importa es que te digan sí o no cuando escribas algo, mejor no escribas. El tema es que uno escribe porque no puede dejar de escribir. ¿Me puedo atrever? Por supuesto. Pero si te atreves y puedes dejar de hacerlo, deja de hacerlo. No hay problema. Si estás esperando que alguien te diga sí, también deja de hacerlo. El tema es que las ganas siempre tienen que ser más grandes que cualquier otra cosa. Por supuesto. Que como digo, he copiado todas las cosas. Bueno, volvemos. Seguimos en línea, como de antes. ¿Dónde no llega la literatura? ¿Dónde no llega la literatura? ¿Cómo puede apoyarse en otras disciplinas? Música, teatro, pintura, danza. Sí, la literatura no sabemos a dónde no puede llegar. Realmente puede llegar a donde puede llegar nuestra imaginación. Pero yo sí creo acerca de las otras artes, para mí hay siempre una conversación. Me gusta, digamos, ver otras cosas y oír, porque hay como una comunicación, a veces no clara, siempre con la escritura. Para mí, oír en concierto o ver una obra de arte, si estoy escribiendo, sobre todo, es una señal de qué hacer a veces, cómo resolver, cómo llevar esta corriente, cómo resistirme a algo. Sí, a mí las otras artes tal vez me han influido tanto como la literatura misma. Ideas entre la forma, sobre todo. Apenas un escritor que me está en la fresa. Apenas a Sergio Galarza, que sí, se está en plan que quiere intervenir, porque dice, ¿es verdad, papá? Entre paréntesis, Sergio Galarza, que no sé si ya sabe que os ofrecía marihuana de pequeños. Yo aquí no sé si he puesto aquí en un compromiso. ¿Cómo se contesta la pregunta? También a sus hijos. Te voy a... Sí. Bien, sir. 18. A Roque Dalton lo mataron sus amigos. El caso Padilla en Cuba hizo crisis en el apoyo de artistas e intelectuales a la izquierda.
Hoy, ¿dónde se pueden orientar los artistas más allá de hacer un post y un like? Repito la pregunta. ¿Dónde se pueden orientar los artistas más allá de hacer un post y un like? Orientar en el sentido de expresarse, en el sentido de dirección, en el sentido de buscar una guía. Es que si lo hubiera hecho ya la pregunta se Deberías contestar. Entonces contesta cualquier cosa. Arriba, abajo, Yo hago posts y pongo likes, pero me parece que los artistas y todos haríamos bastante bien en hacer menos posts y menos likes, y despejar el cerebro de esa constante intervención depresora, ansiógena y con dueños con intereses tan concretos que contradicen a los de nosotros. ¿Y por qué digo de vosotros y no nuestros? Vosotros son. no hace falta. Es justo para ti. Marta. Y no puedo decir, pero sé quién la ha hecho. Es lo que tiene hablar antes de los mensajes web pues, con gente. Horacio, ¿hasta qué punto en tu literatura está construida por el ritmo? Cuando me leo, a veces, no tengo más remedio que ponerme a leer en voz alta. Sí, lo dije antes que es precisamente el ritmo de la prosa lo que me da más placer a la hora de la escritura. Y entonces leo mucho en voz alta lo que escribo. Me gusta sentir ese ritmo, ver que la prosa avanza como quiero que avance. A veces incluso habrá adjetivos o habrá verbios que responden más al ritmo que a la necesidad de estar en el texto. Porque una frase que no camina se cae, ¿no? Y se cierra. Y eso es lo que a mí más placer me da, el placer del trabajo más de edición del texto en cuanto a su escritura, en cuanto a su ritmo, a su fraseo. Es un sentido muy musical de la literatura, ¿no? Es un sentido de crear una música propia, dependiendo de la obra. Claro, cada obra tiene una música distinta. Yo. Ahora veremos sobre Yo quería terminar con una pregunta, pues hablo de la escritura, digamos, de la determinación de los espacios, del ritmo. Yo quiero terminar preguntando sobre la imaginación. Hay un ensayista español que se llama Vicente Luis Mora, que habla de la fuga de la imaginación en este momento de la narrativa, se centra sobre todo en la narrativa de la península ibérica, donde dicen por una preponderancia de la llamada literatura de Dios, de la autoficción o de la novela sin ficción. Para el público, y eso voy a citarles algunas obras de los autores: Apocho, La dimensión desconocida, La Virgen Cabeza, Las aventuras de la China Tron, Metapsicosis, Imitación de Guatemala, Cornamenta, Tirana Memoria, Sensatez. Son novelas de ficción. Entonces me gustaría preguntarles la importancia, y remitiéndome al título de esta misma, de la imaginación. Es decir, qué importancia tiene la imaginación en el momento de ponerse a escribir. Y qué poder tiene la imaginación, incluso ¿no? en el momento de crear, hacer literatura. Lo que se escribe son básicamente imágenes de cualquier clase. Entonces es fundamental, ¿no? Hay ritmo y hay imágenes, hay musiquita y hay imágenes. No entiendo por qué esta manía contra la autoficción que anduve observando últimamente, como si los que hacemos ficción, no autoficción, escribimos mejor que Proust, por él. Muéstrame, por ejemplo. Y como si en la autoficción
no hubiera un trabajo de imaginación también importantísimo para representar lo que no se puede representar, lo que a veces no tiene ni palabra. Para reconstruir cualquier hecho hay que recortarlo, juxtaponer unas imágenes, inventarle una cronología en sentido de linealidad, ¿no?, de las páginas. Dicho esto, ¿está bueno delirar? Sí, a mí me encanta, pero eso no va del pedo de la autoficción, ¿no? Depende del empeño que se le ponga la escritura, de la musiquita, leer el texto. No tiene nada de malo la autoficción. Había una pregunta, no era yo. Pero digo, no nos pongamos maniáticos. Hay gente a la que nos gusta como delirar y despegarnos un poco de nosotros mismos, que igual es un despegue siempre relativo. Hay algo de vos que está ahí, siempre, de tu historia, de tu mambo, de tus obsesiones. Pero el asunto es cómo se escribe. Y si a uno nos da por delirar y a otro le da por contar lo que relativamente en algún sentido les pasó, bueno, creo yo, si está escrito con musiquita y con imágenes poderosas, para mí está bueno. La literatura llamada de autoficción requiere tanta imaginación para que sea buena. Necesita tanta imaginación como la novela de ciencia ficción. Creo que la imaginación es todo en ese sentido. Y no importa el género, la imaginación es siempre como el centro de la creación literaria. No la ilusión ni la fantasía, la imaginación. Claro, la imaginación es la llave, ¿no? No es nada más subversivo que la posibilidad de generar una alternativa a partir de un libro, ¿no? Una ficción. Yo creo que todo libro es una ficción, aunque estemos diciendo que es autoficción o no, ¿no? Creo que la realidad es como una especie la realidad, entre comillas, sabemos que cada una de aquí habita una realidad paralela a la que tiene al lado, pero pensemos en la realidad como una especie de talismán, como la imaginación como una especie de llave a partir de la cual procesamos la realidad y la llevamos a donde queramos, ¿no? Y a partir de eso construimos otra realidad con la imaginación. La imaginación lo puede todo. Y insisto, no hay nada más subversivo que la imaginación en este minuto. Podemos construir lo que queramos, podemos construir incluso ese futuro que vemos ahora negro. Negro lo podemos construir con la imaginación y quizás si lo hacemos y es bueno y lo logremos, ¿no? Yo creo mucho en eso y en la posibilidad que nos da de construir realidad. La Josefina López, no sé si la conocen, una maestra argentina que yo admiro mucho. Ella cuando hablaba de ciertas escrituras, que las escrituras posautónomas, decía que eran, y yo lo quiero ampliar, incluso ese término, eran fábricas de realidad. Fábricas de realidad. Y yo creo en eso, que la imaginación, la literatura, son fábricas de realidad, en que esa realidad que podemos ir generando, quizá con suerte se puede transformar en algo real, ¿no? Si es buena. No tendría yo mucho que añadir a lo que han dicho. A mí me parece igual que la imaginación es parte del placer de la escritura, que la imaginación es libertad fundamentalmente, y es subversiva porque es libertad. Es decir, que es el mundo de la imaginación lo que nos da el placer de la libertad en la literatura, que nos permite despegarnos de la realidad, de construirla y crear un nuevo mundo que es imaginario, aunque esté basado en las realidades cotidianas que vivimos. Entonces, creo que la clave mental de la literatura es la imaginación. Llegados a este punto, hay una pregunta que a veces te da falta. Acá se habló bastante de escenas.
Mi pregunta es, ¿qué vamos a comer? Tengo un hambre. Eso va a los organizadores. Pues Pues entonces les dejamos para ir a cenar, no sé si con Guido, con Cleopatra o con quien sea, pero bueno, al menos que sea un buen interlocutor y muchísimas gracias. Gracias.